Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la segunda sesión de la cuarta jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de hoy vamos a trabajar ya la parte de análisis, análisis de la edificación, y vamos a hacer la revisión. Vamos a ver cómo realizar lo que conocemos como el análisis modal, análisis que evalúa los modos o las formas de vibración que puede llegar a tener la estructura para poder tomar medidas pertinentes con respecto a estos eventos. Para nosotros realizar un análisis modal, ya debemos tener construida completamente la estructura. Eso abarca no solamente la parte geométrica de la edificación, haber tenido definido todos los materiales, haber definido todas las secciones transversales, haberlas colocado donde van, las cargas impuestas, o sea, todos los componentes del modelo estructural. Ahora, desde mi punto de vista, esta es la primera revisión, el primer análisis que debe realizarse en la edificación, ya que si la misma presenta problemas de ductilidad, eso se va a ver reflejado directamente sobre el diseño de la edificación. Teniendo secciones insuficientes, le faltaría acero, o sea, tendremos una serie de factores que van a influir directamente en el diseño, producto de los problemas que pueda haber de flexibilidad o de rigidez dentro de la edificación. Estos problemas de flexibilidad y rigidez normalmente están asociados, o sea, se pueden visualizar a través del análisis modal. Bueno, fíjense, hay características que tenemos que tener bastante en cuenta a la hora de realizar un análisis de este tipo. Por ejemplo, yo pararme acá en uno de los pórticos. Y vamos a poner las secciones transversales un momento. Ok, vamos a ver acá. En este punto, fíjense que tenemos en pantalla, vamos a visualizar las secciones transversales que tenemos dentro de la edificación. Ahora, normalmente, y no es que sea, decir, una cuestión por rareza, nosotros acostumbramos a indicar secciones transversales de columna que van en aumento a medida que bajamos en la edificación. Un análisis un predimensionado simple en el que nosotros empezamos a incluir por lo menos secciones mínimas en los niveles superiores de la edificación y después vamos aumentando la sección a medida que bajamos en la misma. Por lo menos, fíjense que acá nosotros comenzamos con columnas de 40 por 40 en la planta baja y el primer nivel y posteriormente subimos en la edificación y vamos disminuyendo la sección transversal, 35 por 35, 30 por 30. Esto es buscando disminuir el efecto o la influencia de masa en la edificación. Lo que sí tengo que tener bastante en cuenta es que esto que está acá va a repercutir directamente en la rigidez que tiene cada uno de los entrepisos. Porque ¿qué ocurre? La sección de columna es, es el elemento encargado, vamos a hacerlo acá, de evitar o de restringir el desplazamiento lateral. Normalmente lo indicamos de esta manera. A ver si me da tiempo a hacer esto acá. Aquí. Y aquí.
Eso es más o menos la imagen de lo que hemos estado acostumbrados a ver dentro de la universidad. Aquí tenemos las masas. Se borró. O sea que si hago un clic de más acá, se borra el elemento. Ok. Fíjense, aquí tenemos cada pelotica de estas representará la masa acumulada del entrepiso. Por ejemplo, esta masa estaría, vamos a decir, indicando toda la masa en la que abarca todas las columnas y el entrepiso como tal. Todo esto concentrado en forma de masa estaría incluida acá. Lo mismo pasaría con los distintos niveles. El de este piso sería esta masa, el de este nivel sería esta otra masa, así hasta que lleguemos a M1, M2, M3, M4, 5, 6 y 7. Ahora, existen los valores K, K1, K2, K3, K4, K5, vamos por aquí, K6 y K7. Estas distintas K representan la rigidez que hay en el nivel. En este caso, K1 va a estar representada por la rigidez que aportan todas las columnas de 40 por 40. En el K2 sería similar. En el K3, K4 y K5, todas son de 35 por 35. Después vendríamos K6 y K7. Fíjense, estas rigideces, que son las que restringen el movimiento de la edificación, son las que evitan que el desplazamiento en todos los niveles entre pisos sea diferente. O sea, son los que evitan que el edificio se vaya de lado, como dicen por allí. Las rigideces que se aportan. Evidentemente, al yo disminuir la sección transversal, estoy permitiendo mayor desplazamiento en la edificación. Ahora, desde el punto inicial hasta acá, nosotros vamos a tener desplazamientos máximos que en algunas veces van a ser elásticos y otras veces van a ser inelásticos. Y fíjense que nosotros vamos a tener un factor de medición que siempre hemos utilizado, que es lo que es la deriva de entrepiso. La deriva entre pisos no es más que la distancia relativa entre niveles de entrepiso. Por ejemplo, esto sería un desplazamiento diferencial entre la altura. Entonces nosotros tendríamos la deriva. Nosotros podríamos decir que sería el desplazamiento máximo de M7 menos el desplazamiento de 6 por la altura de 7 menos la altura de 6. En otras palabras, diferencial de distancias, de desplazamientos máximos entre la altura de entrepiso. Eso me va a permitir a mí obtener la deriva. Las derivas, por lo general, están normalizadas en casi todos los códigos de diseño y hablan de permitir o disminuir. Hablan de estructuras que están susceptibles a daño y edificaciones que no son susceptibles al daño. ¿Qué estamos hablando de susceptibilidad de daño en la edificación? Estamos hablando de aquellas edificaciones cuyo funcionamiento se va a ver comprometido con daño sobre la edificación, agrietamiento, cosas como eso. En la norma Covenín venezolana, Covenín 1756, si no mal recuerdo, en el capítulo 10, que habla de los desplazamientos, genera dos valores que oscilan entre los 0.0
0,12, 0,12 y los 0,018. De todas formas, esos son valores que podemos rectificar. Un instante aquí para ver cómo los tengo por aquí ya organizados. La norma, aquí tengo un instante. Ahí borro los dibujos. Voy a llegar acá. Permítame un instante que mientras abro esto. Y daño todos los dibujos. Ok. Ok. Y está ubicada. Fíjense, en la norma Covenin 1756, 2001, edificaciones sismoresistentes, la tabla 10.1 habla de los valores límite de deriva. Estamos hablando del desplazamiento, como hemos comentado, es una relación entre el desplazamiento lateral y la altura del entrepiso. Ahora, esos valores límites, fíjense, hace dos acotaciones. Susceptibles de sufrir daños de deformaciones por deformaciones de la estructura y no susceptibles de sufrir daño. Ojo, esto está más que todo referido al funcionamiento de la estructura. ¿Por qué? Porque usted puede decir que la estructura es susceptible a sufrir daño si y solo si el funcionamiento de esta edificación se ve comprometido debido a deformaciones excesivas. Las deformaciones, recuerden que las deformaciones son formas de disipación de energía de la estructura. Pero si esta estructura se desplaza de más, vas a empezar a generar daño, por lo menos en tabiquería, en algunos nodos, en elementos estructurales, pero por lo general el daño va enfocado a la parte no estructural. Esto viene ya planteado en lo que es la teoría de diseño por desempeño, donde nosotros sabemos que la estructura va a sufrir un daño y los niveles de daño que nosotros ya hemos establecido en la misma son los que nos van a permitir tener seguridad de la estructura. Por ejemplo, determinar o diseñar la edificación para que tenga un determinado nivel de diseño, nivel de desempeño estructural. Me explico. Cuando nosotros ahorita, hoy en día, a pesar de que no estamos, vamos a decir, a ciencia cierta, haciendo diseño por desempeño, estamos utilizando normas que permiten que se esté haciendo eso. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, cuando nosotros generamos un espectro de diseño y decimos este es el sismo probable, este es el sismo que está en la zona, de acuerdo a las características del suelo, funcionamiento, etcétera, 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 esas características que estamos tomando del sitio nos está permitiendo a nosotros diseñar con el sismo probable donde va a estar ubicada la edificación. Ese sismo probable tiene unas características que nos va a permitir desligar por lo menos un sismo probable, es decir, de intensidad 5, y nos permite que nosotros podamos diseñar con uno de 5 cuya probabilidad de excedencia o de ocurrencia del mismo sea probable. Repito, por ejemplo, nosotros podemos, si tuviéramos suficientes registros sismográficos, que muchas veces no se tienen, nosotros podemos conocer cómo es la dinámica sísmica de la zona.
nosotros podemos, por ejemplo, establecer aquí en Venezuela, aquí en la ciudad donde yo me encuentro, ciudad de Mérida, por lo menos en los últimos meses ha habido mucha actividad sísmica. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Los sismos tienen unas características estándar en la zona. Normalmente tiembla entre sismos de magnitud 2, magnitud 3. Últimamente ha habido unos de magnitud 5, 4. Pero de acuerdo a las características geológicas que tiene la falla Boconó, que es la que tenemos más cercana, esta falla no debería estar produciendo sismos superiores a 7, cuando mucho 7.4. Por ejemplo, entonces no voy a estar diseñando mis edificaciones a un sismo de diseño de magnitud 9. ¿Sí? Todo eso va a venir en probabilidad, periodos de retorno. También vamos a hablar de un poco de, sí, bueno, probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico. Ahora, nosotros no trabajamos con eso, pero trabajamos normalmente con espectros de diseño. Esos espectros de diseño ya pensaron eso. Ya pensaron que de acuerdo a las características del suelo, a la funcionalidad de la estructura, a la zona sísmica, ya esas características están intrínsecas en el diseño. La selección del sismo. Ahora, de acuerdo al sismo que usted haya seleccionado, usted puede determinar su respectivo nivel de desempeño. Por ejemplo, en estructuras que tenemos tipo, eh, habla del grupo A, aquí en Venezuela, son las estructuras mucho más, las más importantes de todas, son aquellas estructuras que determinarían que durante un sismo la pérdida de estas representaría aún mayor pérdida de vida. Caso especial, por ejemplo, un hospital. Ese es el ejemplo, vamos a decir, por excelencia. Un hospital tiene sus características estructurales, pero estas son susceptibles a sufrir daños por deformación. Entonces, ¿cómo va a ser susceptible? Si me ven en un hospital, yo debo reforzar y dar la mayor resistencia posible. Pero fíjense que esa susceptibilidad no viene enfocada en la capacidad de resistir las fuerzas que tiene, sino a lo que puede generar deformaciones excesivas en el funcionamiento de la edificación. Por ejemplo, si esta estructura se deformase excesivamente, generaría mayor agrietamiento. Y ese mayor agrietamiento podría poner vamos a decir, en problemas a el funcionamiento de la edificación. Por ejemplo, un agrietamiento en un quirófano ya lo deja totalmente inhabilitado. Un agrietamiento en una sala de radiación la deja totalmente inhabilitada. ¿Eh? Eso. Entonces, como son sus estructuras que no deben tener agrietamientos excesivos, que no deben tener deformaciones, las consideramos como susceptibles a sufrir daños por deformación y, vamos a decir, imponemos límites mucho más pequeños. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos valores de 0.012 para estructuras del grupo A, 0.015 para estructuras del grupo B1 y estructuras para el grupo B2, 0.018. ¿Ven? Estos valores, que son valores de deriva, nosotros vamos a obtener las derivas de cada nivel de entrepiso. Vamos a tener la deriva 1, la deriva 2, la deriva 3, la deriva 4, aquí, 5, la deriva 6 y la deriva 7. Los 7 niveles entre pisos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, nosotros tenemos que verificar si nuestra estructura está dentro del rango de susceptible a sufrir daños por deformación, que por el uso nosotros no queremos que haya agrietamientos. Nosotros tenemos que empezar a comparar estos valores y tenemos que estar pendientes que sean menores a los especificados acá. 0.12, 0.15, 0.18, dependiendo del grupo en el que se encuentre la edificación. En este caso,
Ya nosotros pudiésemos decir, mire, si esto es aquí menor a 0.012 y se cumple lo mismo en todos los niveles, nosotros estamos en presencia de una edificación que pasa. Vamos a decir, una edificación que cumple con las normas sismorresistentes en cuanto a deformaciones. Fíjense que eso es algo que nosotros hemos ido haciendo siempre. Desde los diseños iniciales que estamos haciendo en las edificaciones, siempre evaluamos la deriva de entrepiso y verificamos que la misma no sobrepasa esos valores límites. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahora? Ahora, fíjense en una cosa. Los nuevos criterios de diseño le hablan de que usted debe evaluar la edificación dentro del rango inelástico. Vamos a ver esta hora, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Si usted chequea estos valores dentro del rango elástico, siempre le van a dar inferiores. Siempre le va a dar que está bien. Al menos que esté trabajando elásticamente. Si usted trabaja elásticamente, estos valores siempre van a estar por debajo. Tiene que estar muy mal concebida las columnas para poder no darle. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Obtenemos en el cálculo deformaciones producto de un espectro de diseño reducido que nos va a permitir entrar dentro de los rangos inelásticos de la edificación, pero el espectro sigue siendo, vamos a decir, es un sismo de diseño reducido. Y como es reducido, las fuerzas que actúan en la edificación van a ser inferiores a las del sismo normal del sitio. ¿Eh? Entonces, nosotros debemos hacer unas correcciones a esas deformaciones que vamos a obtener. Cuando nosotros obtengamos deformaciones elásticas, que son las que nos va a dar el software en este caso, son deformaciones elásticas producto del espectro de diseño reducido. Entonces, nosotros debemos hacer una corrección para llevar eso a la parte inelástica de la estructura. ¿Por qué me interesa la parte inelástica? Porque la parte inelástica es la donde voy a obtener mayores desplazamientos lateralmente. ¿Por qué? Porque voy a estar llevando al límite el material. Voy a estar evaluando, por lo menos en el caso del acero, acá, cómo se va a evaluar, cómo se va a comportar de aquí para acá. Recuerden algo, el orden de daño o el orden de resección de fuerzas en unos elementos sería el siguiente. Cuando tú tienes un elemento estructural, por ejemplo, una columna en concreto armado, eso tiene un núcleo netamente concreto, rodeado de acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal. Cuando las fuerzas llegan, y eso es una pregunta que les voy a hacer a ustedes, cuando las fuerzas aplicadas en ese elemento estructural de concreto armado, ¿sobre quién actúa primero? ¿Actuará primero sobre el concreto o actuará primero sobre el acero? Esa es una de las preguntas que les voy a dejar acá. Entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando yo tengo un elemento estructural, caso concreto, una columna de concreto armado, y le aplique fuerzas, ¿quiénes son de esos dos materiales? ¿Cuál de esos materiales es el primero en recibir la fuerza? ¿El acero o el concreto? Bueno, fíjense. El primero en trabajar es el elemento más rígido. Es el elemento que va a traer la mayor rigidez, el que está proporcionando la mayor rigidez y la mayor capacidad de la columna, que es el acero. El acero es el primero en trabajar, es el primero en fallar
Y no es así no hasta el momento en el que falla el acero, en el que falla el concreto. Por ejemplo, repito, cuando nosotros vamos a hablar de fuerzas de compresión, sabemos que el concreto es muy bueno en compresión, pero el concreto simplemente aguanta el F'. Si nosotros tenemos una columna de 30 por 30, estamos hablando de 900 centímetros cuadrados por 210, esa sería básicamente la resistencia del concreto. Pero el acero aguanta lo mismo tanto en compresión como en tracción y son 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, dependiendo de las cuantías de acero que tengamos, las columnas deberían actuar dúctil, de una forma dúctil. ¿Cómo es eso? Hacer que el acero trabaje primero. Haciendo que el acero trabaje primero, nosotros vamos a poder dar capacidad de deformación sin generar daños todavía en el concreto. En el momento en el que el concreto falle, quiere decir que ya el acero no tuvo capacidad de resistir y estaremos en presencia de que ha recorrido toda esta parte inelástica del material. Entonces, fíjense, como nosotros ahora vamos a saber que el primero en fallar es el acero, y eso es lo que tengo que buscar, porque el tipo de falla del acero es una falla dúctil, y la falla del concreto es una falla frágil, y esa falla frágil es la que vemos cuando caen un entrepiso sobre otro. Son fallas que son instantáneas, no da chance de ver deformaciones allí, sino simplemente salta una vez el colapso. Porque si este es el del acero, recuerden que el del concreto, el diagrama de fuerza de deformación es así. Bueno, no tanto, sería hasta más pequeño. Realmente el diagrama sería algo como esto. Porque aquí estamos en 4.200, aquí estamos en 210, 250, lo que sea que queramos poner acá, dependiendo del tipo del concreto. Entonces, fíjense, estas deformaciones inelásticas, ¿quedó claro lo que acabo de explicar? Recuerden que el concreto va a ser el último en fallar, porque al fallar el concreto ya el elemento está comprometido. Entonces debemos hacer que falle primero el acero. Ok, perfecto. Entonces fíjense, como nosotros tenemos un rango elástico, y nosotros queremos decir, bueno, yo quiero que este acero se consuma. No, eso es en tensión y compresión. El acero tiene la misma resistencia. Uh-huh. Lo que pasa es que como normalmente lo usamos para eso, ahora, fíjense esto acá. Eh, Acá nosotros tenemos un rango que normalmente no nos consumimos, que es el rango inelástico del material. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Empezar a hacer este recorrido. Este recorrido, para nosotros fíjense que seguimos teniendo deformaciones y esas deformaciones son las que queremos evaluar en la edificación y verificar si será susceptible a daño o no, dependiendo de los valores que tengamos. Entonces, fíjense, cuando yo haga el análisis y vea análisis desplazamientos elásticos con un espectro reducido, nosotros podemos hacer una corrección de 0,80 por R, que es el factor de reducción de respuesta sísmico, que es el que llevó a esta reducción acá, y posteriormente multiplicar eso por los desplazamientos elásticos. Vamos a esto acá. Esto va a ser igual a desplazamientos inelásticos. Esos desplazamientos inelásticos, repito, 0,8 por R, que es el factor de reducción de respuesta sísmico, y los desplazamientos del cálculo son ahora los valores que vamos a considerar aquí, 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 aquí
y aquí. Y todo eso es para ahora verificar si esos desplazamientos inelásticos, acá se me borra un momento, desplazamientos inelásticos van a ser igual a 0,8, que es una constante, por R, que es factor de reducción de respuesta sísmico, por los desplazamientos elásticos. Ahora, estos nuevos desplazamientos van a servir para calcular las derivas inelásticas. Esas derivas inelásticas, acá las vamos a estar comparando y verificar si son menores a estos valores, 0,12, 0,15, 0,18 o 0,16, 0,20 o 0,24, a aquellas estructuras donde el agrietamiento no vaya a ser un factor que impide el normal funcionamiento de la edificación. Por ejemplo, un área de estacionamiento. Las áreas de estacionamiento por lo general tienen poca tabiquería. Y al tener poca tabiquería, este, las áreas que la tienen son poco importantes. Una fosa, un lado de ascensor o un cerramiento. Otra cosa que pudiésemos estar pendiente aquí son aquellas edificaciones que tienen pantallas de vidrios. Esos vidrios son muy susceptibles a las deformaciones. Ellos se descuadran o se apartan dependiendo de la edificación. Entonces, esas estructuras son de especial atención. Uno, si esos vidrios representan, más que todo, las fachadas principales de la edificación, eso quiere decir que al perderse, quedarían expuestos los niveles de entrepiso. Ahora, si esos son niveles de oficinas y cosas como esa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a dejar todo abierto. Material que puede estar perdiéndose allí, cosas de oficina. Pues. No son muy importantes en el momento de un sismo porque eso sería una clasificación, una estructura clasificada como B1 o B2. No es de vital importancia a la hora de un evento sísmico. Pero, ¿qué pasa? Todos esos vidrios, todos esos elementos van a ser escombros que van a estar en la calle. Entonces, nosotros debemos prestar especial atención en este tipo de edificación, no tanto por lo que represente la edificación, sino por lo que puede ocasionar en el momento de un sismo. Entonces, en mi caso particular, yo recomiendo que esas edificaciones que tienen ese tipo de fachadas metálicas, o sea, metálicas no, de vidrio, esas fachadas que son bastante susceptibles a agrietamientos y daños, sean revisadas, consideradas como 0,012 en el caso de la norma venezolana. Y les digo, estos valores son similares en todas las demás normas, porque todos vienen basados en los criterios de diseño por desempeño. Así que esos son más o menos los valores límites de ellas. ¿Sí? Entonces, evaluando las derivas inelásticas, estaríamos considerando vamos a decir, el nivel máximo que puede tener de deformación la edificación. Y allí es donde evaluamos las derivas. Ahora, estos valores de deriva están estandarizados. Estos son los valores que normalmente vamos a usar como patrones. Podemos imponernos límites mucho más pequeños, por ejemplo de 0,010 o de 0,08. Hay normas que lo toman 0,008. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo que mi estructura sea mucho más rígida y al ser más rígida, evitar tanto daño sobre los elementos no estructurales. Recuerden que aunque el modelo matemático no los está incorporando, nosotros estamos suponiendo que todos los elementos estructurales van a estar en capacidad de resistir las acciones sísmicas. Cuando nos modelamos de esta forma, esquelética, no tenemos tabiquería. Pero después nos vamos a dar cuenta que la tabiquería influye en la rigidez de la edificación y consigo va a alterar los valores de los análisis modales, que es lo que vamos a verificar ahora. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de tocar. Bueno, para quienes están preguntando cuál es esta fórmula que está acá, este delta sub i me está hablando del desplazamiento relativo entre este punto y este punto. Ese desplazamiento nosotros lo podemos calcular. Vamos
a ver acá, calculando la distancia de origen de este punto hasta aquí, menos la distancia que hay de este punto hasta acá. Este desplazamiento, que es una diferencia de, la fórmula sería desplazamiento del nivel n menos el desplazamiento del n menos 1. Y esto que está acá, fíjense que es hi, que es hn, como que tuviera acá este nivel, y la diferencia entre este y este. Esto que está acá es equivalente a la altura de entrepiso. Y esto nos calcula la deriva. ¿Sí? Eso es básicamente esta misma fórmula, todo lo que hemos explicado acá. Ok, aclaradas estas dudas, vamos a pasar a realizar el análisis modal. Después que nosotros hemos calculado la edificación, actualizó. Después que nosotros ya hemos calculado la edificación, eh, vamos a hacer una verificación rápida. Nosotros le pusimos los diafragmas, los diafragmas son bastante importantes. Fíjense algo, en este proceso de evaluación de desplazamientos, nosotros estamos considerando que todo el entrepiso se desplaza de igual manera. ¿Esto por qué? Porque le pusimos características de diafragma rígido a la losa. ¿Qué quiere decir? Que la deformación en un punto aquí, de esta esquina, pues va a ser la misma deformación en la esquina contraria. Eso es porque ha habido una simplificación del procedimiento. Si esto fuese diafragmas semirrígidos, nosotros podríamos obtener deformaciones diferentes en distintos puntos de la losa. Eso nos llevaría a que tendríamos que evaluar las derivas en cada pórtico, tanto en X como en Y. Las derivas siempre se evalúan tanto en X como en Y. En este caso tendríamos que hacer 4 comparaciones en una dirección y 4 comparaciones en otra dirección. ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando que el desplazamiento entre pisos sea igual en todos los puntos. Entonces, como no va a ser igual en todos los puntos, ¿nosotros qué debemos hacer? Evaluar pórtico por pórtico. ¿Sí? Eso solamente cuando usamos diafragmas semirrígidos. No es muy común. Normalmente nuestras normas se apegan a que utilicemos el concepto de diafragma rígido y lo considera como un caso de carga más desfavorable. Ahora, después que nosotros tenemos el modelo, yo le voy a dar aquí correr al modelo, le voy a decir que empiece a hacer el procedimiento de cálculo. Se podrán fijar que en la parte inferior izquierda va a empezar a hablar sobre qué eran propiedades del modelo, va a aparecer una barra. Vamos a ver para acá, vamos a ver salir en otro sitio y no la vaya a ver. Vamos a esperar mientras él corre la edificación. Le sugiero a las personas que están en estos cursos ahorita que comiencen a hacer los modelos matemáticos de manera independiente, porque no es sino hasta el momento en el que ustedes se sientan a hacer los cálculos, en el que ustedes van a poder darse cuenta de una serie de errores. En los grupos presenciales nosotros tenemos dinámicas grupales en donde ellos empiezan a practicar todas las herramientas adquiridas hasta ahora. Pero con nosotros en la dinámica que lleva las clases online es un poco diferente y requeriría un poco más de atención con respecto a la realización de los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver acá, ya casi está terminado el cálculo. De todas formas, fíjense algo, me interesa. A partir de aquí ya ustedes van a poder realizar otros modelos. Entonces me interesa es que hagan, practiquen cualquier cosa que les esté dando. Ustedes me lo hagan llegar con capturas de pantalla y juntos poder determinar cuál fue el problema que ustedes estudiaron. En los próximos días les estaré enviando el material de práctica, vamos a decir, ejercicios que van a tener para el próximo mes de diciembre,
mientras, como decían por ahí, mientras el 31 está aburrido dándose los abrazos y las cosas, usted puede estar trabajando en un modelito matemático ahí. Eh, lo que pasa es que no he tenido... Seguro, díctame ese correo una vez, escríbemelo aquí por favor para anotarlo acá a mano y empezar a compartirte de acuerdo a ese correo. Ujú. Ok. Bueno, en lo que tengo un momento para que me envíe para yo poderlo copiar. ¿Sí? Fíjense, lo primero que tenemos que ver es de las deformaciones que vamos a obtener en la edificación. Fíjense, lo primero que tienen que percibir cuando el modelo arranque es que él va a mostrar unos parámetros de deformación. No se dejen guiar por eso. Que usted dice, mira, pero mis volados ahora parecieran que se estuvieran cayendo. Fíjense, primero darse cuenta que es en la ventana les va a indicar cuál es el elemento que está visualizando. En ese caso les dirá desplazamientos por el grupo CM, que es peso propio, y estaría en centímetros. ¿Eh? Ahora, esta impresión se la va a llevar cualquiera que no sepa utilizar el software. Fíjense que yo puedo llegar a hacer clic sobre uno de los elementos. Voy a parar allí para que ustedes puedan ver. Y allí, fíjense que dice UX, UY, UZ, RX, RY, RZ. Los U siempre están asociados a los desplazamientos. Desplazamiento en la dirección X, desplazamiento en la dirección Y, desplazamiento en la dirección Z. Y también estamos hablando de las rotaciones en X, en Y, en Z. Fíjense que a pesar de que la imagen se ve bastante exagerada, simplemente dice que en un Z usted tiene una deformación de menos 0,219 centímetros. ¿Eh? Por eso que esa deformación está exagerada específicamente para que usted pueda darse cuenta de que puede haber algún tipo de error en la estructura. Pero realmente, o sea, tiene que ser muy evidente para uno poder ver eso. Ahora, el análisis modal sí le va a servir para medirse. ¿Cómo hago yo para hacer el análisis modal? El análisis modal va a depender de la redundancia, los modos de vibración que tiene la edificación. Cuando nosotros nos vamos a las normas, en caso la norma COBENI, exige que, por ejemplo, para que un análisis modal sea válido, y esas son una de las características que si quiere podemos copiar. ¿Cuáles son los requisitos para que un análisis modal sea válido? Hay requisitos para un análisis modal. Análisis modal. Ok, primera instancia. 1. Que las masas que estén, vamos a decir, no trabajando, que estén en el movimiento, que estén, vamos a decir, que la masa, vamos a poner la masa. El primer punto es la masa. ¿Cuál masa? La masa de la edificación. Las masas en la edificación tienen una participación en distintos movimientos o en distintos modos. Nosotros podemos estar diciendo que el modo de vibración 1 puede tener una participación de masa de un 30%, de un 40%, de un 50%. ¿Qué es eso? Que de toda la masa que está en la edificación participará un determinado porcentaje. La participación de masa es una de las cosas mucho más importantes que tenemos en la edificación. Tanto es así que cuando nosotros definimos el massa source, que era una propiedad que teníamos que poner en la edificación, nosotros decíamos que tenemos que garantizar que las cargas que poníamos en forma de valores de kilos por metro cuadrado, ellas iban a tener una masa en la edificación y que esa masa tenía que ser convertida porque si no, no iban a estar participando en todo el evento, sobre todo en la parte sísmica. Entonces, fíjense, las normas por lo general nos hablan que de todos los modos de vibración, cuando veamos la totalidad, nosotros deberemos verificar que ésta sea mayor al 90%. Si nosotros tenemos un análisis modal, mayor o igual, vamos a poner acá,
donde la participación de la masa no esté igualando o superando el 90% de participación, no vale. Cualquier idea que nosotros podamos extraer allí no va a servir. Ese análisis es inconcluso porque no tiene todo lo que, vamos a decir, en el movimiento, no va a estar participando todos los elementos que están en él. ¿Estamos claros allí? 90% de participación de la masa como mínimo. Eso va a ser de acuerdo a direcciones, de acuerdo a los movimientos en X, de acuerdo a los movimientos en Y, de acuerdo a los movimientos en Z, giro en X, giro en Y y rotación en Z. ¿Sí? Lo primero es eso, cumplir el 90% de participación de la masa. Lo segundo es ubicar o detectar los periodos fundamentales. Los periodos fundamentales. Vamos a marcarlos acá. Ok. ¿Quiénes son los periodos fundamentales? Los periodos fundamentales son aquellos periodos por dirección UX, UY, UZ, RX, RY, RZ, que tienen la mayor participación de masa. ¿Ven? Por ejemplo, nosotros podemos tener un modo de vibración 1, el primer modo, el modo de vibración 1, que tendrá determinado valor de periodo y que tiene un 60% de participación de masa. Evidentemente ese modo 1 va a ser el periodo fundamental en la dirección U1, porque allí tiene la mayor participación de masa. En los otros periodos que puede llegar a tener, el software por defecto considera 12. El SAP también. La mayoría de los software de diseño calculan 12 modos de vibración como manera básica, pero estos pueden llegar a ser hasta 400. Y a mí me ha pasado estructuras en las que no cumplo con el 90% de participación de masa. ¿Qué quiere decir? Que mi análisis no puedo ejecutarlo, no puedo hacer nada de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no tengo ese 90% de participación de masa, tengo que añadir o sumar más modos. Más modos. El software por defecto tiene 12, pero yo después puedo incorporar 20, 50, 100. ¿Con cuánta cantidad incluir de acuerdo a lo que yo tenga? No es una función lineal. No sabría decir a ciencia cierta cada cuánto tendría yo que subir para alcanzar un valor. Por ejemplo, usted puede tener 12 modos de vibración y después dice, bueno, voy a llevarlo a 20 modos. Y simplemente haber obtenido, suponiendo, vamos a ver este caso. Suponga que usted hace el primer caso, el primer modo de vibración. O sea, hace su primer análisis y no alcanza el 90%, sino que le dice que tiene un 70% de participación de masa. Ojo, el análisis no es válido. Entonces usted agrega más modos. ¿Cuántos va a agregar? Eso va a depender, recuerda que los modos de vibración van a depender de la forma, de la geometría y de la rigidez de la edificación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos modos tengo que agregar yo para llegar al 90? Es totalmente aleatorio, no sabría decirle a ciencia cierta cuánto tendría que ser, va a depender de la estructura. Entonces usted dice, bueno, al principio tenía 12, este resultado lo tomé con 12 modos. Bueno, lo lógico es que uno dice, bueno, le agrego 3, le agrego 4, no. Véngase al doble, 24, considere 30, por considerar un número redondo. Y entonces usted se da cuenta que de 30 nada más tuvo 72%. Uy, entonces usted dice, bueno, si casi que lo dupliqué, es más, lo dupliqué y le puse un poco más y apenas me subió 2, no verifique 60. De aquí ya pase a unos 100 por casualidad. Y entonces usted se va a dar cuenta que puede haber brincos, pues. Le puede decir que hay un 99%. ¿Eh? Es aleatorio, totalmente aleatorio. No hay forma de decir que en los 40 cumpla o en los 50 cumpla. Pero fíjense que apenas dupliqué el 72%, no fue la gran cosa. Entonces uno salta a 30, 100 modos de vibración. Ahora, yo he tenido estructuras en las que he llegado hasta 400 modos de vibración. Normalmente ocurre en estructuras que tienen otras estructuras que se le llegan a ellas. Subestructuras. Estructuras con puentes, estructuras con cositas pequeñas
o con antenas. O sea, ¿por qué? Porque los está trabajando de una manera mucho más compleja y deberíamos tener toda la participación de la masa. Eso, fíjense, yo primero revisé con 70%, me dio 12 modos, aumentaré a unos 30 modos más, vamos a dar 72, después vamos a dar 100. Claro, evidentemente, todo esto influye directamente en el tiempo de cálculo. Aquí ya la máquina empieza a jugar un papel fundamental en ver cómo eso va a calcularse el tiempo de ejecución. En el que tuve de 400 modos no se llevaba una hora, llevaba casi 45 minutos el puro análisis modal. Eso es realmente, aunque realmente lo que quita tiempo en una computadora que de verdad demanda es la parte inelástica, cuando se hacen análisis no lineales. ¿Sí? ¿Entendido esto, lo de la parte de la masa? ¿Todo correcto? Ok. El 90% de participación de la masa o superior para que el análisis sea válido. Después va a evaluar los periodos fundamentales. Los periodos fundamentales hay que ubicarlos. Por lo general, nosotros siempre trabajamos dos tipos de periodos fundamentales. Eso estamos hablando de periodos traslacionales. Vamos a ver acá. Y uno torsional. ¿Qué es las cosas que son más desfavorables siempre para la edificación? Ahora, traslacionales, ¿cuántas vamos a tener? Dos. El traslacional en X y el traslacional en Y. Y rotación en Z, que sería la torsión del edificio. Este lo vamos a llevar a asociarlo a UX y este lo vamos a asociar a UY. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la idea de este análisis? Ubicar los periodos fundamentales que generen la mayor participación de masa en estas direcciones. Entonces, ojo, ellos siempre van a salir en orden. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4. Ese orden no necesariamente está en los periodos fundamentales de primero. El periodo fundamental 1 de traslacional en X, por ejemplo, pudiese ser el modo de vibración 7. Y el de traslacional en Y pudiese estar el modo 2. O el rotacional en Z pudiese ser el modo 12. ¿Ven? No hay un orden específico. Por eso, nosotros cuando veamos la tabla, vamos a tener una tablita acá, donde vamos a tener los modos en un lado, y aquí vamos a tener la UX, UY, UZ, aquí vamos a tener otros elementos, después vamos a tener RX, RY, RZ, y vamos a tener otros elementos después acá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Manualmente verificar aquí UX. Vamos a ver cuál de estos tiene el mayor porcentaje de participación de la masa. 1, 2, 3. Este tiene 57% de participación de masa en la dirección UX. Entonces este va a ser el periodo fundamental de este. Ya tenemos el de X. Ahora vamos al de Y. Por aquí tenemos un 70% de participación de masa. Entonces aquí veremos este. UZ lo ignoramos, RX y RZ lo ignoramos simplemente porque recuerden que el sismo, cuando nosotros pusimos las componentes sísmicas, ya fuesen del espectro, elástico o inelástico, nosotros no consideramos la dirección UZ en nuestras combinaciones. Entonces, si usted la consideró, porque la estructura era muy importante y sabía que los sismos de la zona tienen componentes verticales importantes, entonces usted dice, bueno, verificaré también el periodo fundamental UZ. Pero en un trabajo normal estándar, los desplazamientos siempre van a ser X, Y, los va a evaluar y la rotación. ¿Sí? Después, nosotros vendremos más acá, verificamos RZ. Este tiene un 80% de participación de masa. Este sería un periodo fundamental. Me dirá, bueno, Manuel, ¿y qué pasa? ¿Por qué 54 y 0,70? Estos sí van a ser válidos. ¿Por qué? Porque este porcentaje de participación de masa en la edificación es el total. El total. ¿Qué pasa? Si usted agarra el modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 en UX y le suma toda la participación de la masa, ese tiene que ser mayor o igual al 90%. A la sumatoria.
igual u y, modo 1 más el modo 2 más el modo 3, todas las participaciones de masa de todos los modos debe superar el 90%. Eso lo vamos a ver con valores, con resultados, para que puedan ser válidos. ¿Sí? Y después que usted haya tomado, por ejemplo, ubicado los dos traslacionales y el torsional, nosotros podemos decir y determinar qué acciones tomar, si rigidizar o flexibilizar la edificación. Ahora, flexibilizo, rigidizo, ¿con respecto a quién? ¿Cuál va a ser mi número patrón? Y eso nos conlleva al tercer punto. Un tercer punto es el periodo patrón. Periodo patrón. O el valor de periodo patrón. Ese valor de periodo es una simple estimación que se considera casi válida, que es que en estructuras regulares, porticadas o no porticadas, se estima un número aproximado de el número de pisos, un número estimado de periodo, número de pisos entre 10. Entre 10. Ese valor, que va a dar un valor de periodo, para estructuras porticadas es el que más se va a acercar. En muros y cosas es una cosa totalmente diferente. Ahora, fíjense, el número de pisos entre 10 nos va a dar un valor de periodo. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro periodo sería aproximadamente 0,7. 7 pisos entre 10, 0,70. Esto que está acá, 0,70 segundos. Estos 0,70 segundos es más o menos lo que debería estar moviéndose, o el periodo bajo el cual debería estar moviéndose la edificación, para que no tenga ni deformaciones excesivas, ni, ¿cómo sería? Sensaciones no deseables dentro de la edificación. ¿Sí? Esas sensaciones de vibración, de movimiento exagerado, eso siempre va a perjudicar la edificación. Ahora, ese valor de 0,70 es el valor, vamos a decir, patrón, que yo voy a utilizar para compararlo con los valores de los periodos fundamentales. Estos periodos fundamentales también van a tener un valor T1, un T2 y un T3, que son los fundamentales que yo acabo de identificar que tienen la mayor participación de masa. Entonces todos estos valores yo los voy a comparar junto con el 0,70. Si este es mayor o este es menor o este es mayor, eso, ojo, no, vamos a decir, no es que tiene que ser mayor o es que tiene que ser menor o es que tienen que ser iguales, sino siempre tienen que estar bastante cerca. Y eso lo vamos a explicar cuando vemos las imágenes del análisis, el por qué tienen que estarse cerca. Pero ¿qué pasa? Eso nos va a permitir nosotros decidir si 0,70 es nuestro frontera, nuestro punto patrón. Todos aquellos números o aquellos periodos que estén sobre 0,70, por ejemplo 0,80, 0,90, 1, 2, 3, 4, dependiendo de lo que sea, estaríamos en presencia de una estructura flexible. Es una estructura que se deforma mucho más del número patrón, del periodo patrón. Entonces, ¿ahora qué pasa? Estructuras que tenemos mucha flexibilidad son estructuras en las que las derivas nunca le van a dar. O sea, les van a dar excesivas. Entonces usted va a tener que estar reforzando o va a tener agrietamientos excesivos. Llámese el caso, por lo menos las estructuras metálicas son valores que son o sea, es un material demasiado susceptible a la deformación. Pero entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos ese valor de 0,70 como patrón. Mientras estemos girando alrededor del 0,70, nosotros podemos estar teniendo un comportamiento mucho más adecuado a la edificación, tanto el T1, T2 y el T3. Ahora, recuerden algo, nosotros tenemos una estructura ahorita solamente donde las columnas son las únicas capaces de resistir las deformaciones. Pero cuando colocamos tabiquería en la construcción, eso va a rigidizar la estructura. A pesar de que no la estamos considerando en el cálculo para obtener esa rigidez adicional, nosotros deberíamos estar en nuestro cálculo teniendo periodos cercanos al 0,75 o 0,80 cuando mucho, porque nosotros estamos en conocimiento que cuando eso se le monte la tabiquería, ese valor
de 0,80 a 0,75 va a disminuir y se va a acercar más a nuestro 0,70, que debería ser más o menos el número ideal. Ahora, eso es para cuando la estructura es flexible. Pero ¿qué va a ocurrir cuando nuestros periodos de vibración estén por debajo de 0,70? Tendremos presencia, por ejemplo, un 0,50, un 0,40, un 0,30. Estaríamos hablando de estructuras que son demasiado rígidas. ¿Eh? Son estructuras que no tienen mucha capacidad de deformación. Y entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos mucha capacidad de deformación? ¿Qué hacemos? Que la estructura no sea dúctil, que el acero no trabaje de primero, se producen fallas frágiles. El concreto es el primero que empieza a agarrar rigidez porque existe mucho más volumen de concreto. Y eso es lo que hace que falle la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El número patrón es el que deberíamos estar acercándonos. No es que es de vital importancia que sea 0,70, pero sí un número que gira alrededor de él. Yo siempre normalmente trabajo con un más menos 0,05. Por ejemplo, voy a estar trabajando un 65, un 0,65 o un 0,75, dependiendo de la edificación. Y eso lo vamos a ver porque esta estructura es simétrica, esto no nos va a dar ningún tipo de problema. Y por esa razón, el primer ejercicio es simétrico para nosotros poder explicar esto. Cuando las estructuras ya sean asimétricas, ya ustedes van a ver que es otra cosa. Hay que hacer una cosa, mover para allá, hay que poner algún muro. Ahora, esta parte de la flexibilización o la rigidización es la que nos va a permitir a nosotros terminar de optimizar el diseño. ¿Ven? Por eso les decía que es lo primero que se debe resolver. Hasta que usted no resuelva el problema de flexibilidad, usted no va a resolver nada. Por ejemplo, si la estructura es en concreto armado y tengo desplazamientos excesivos en una de las direcciones, yo puedo tomar la decisión, bueno, puedo poner columnas rectangulares, donde la mayor inercia esté en esa dirección, que me va a dar mayor deformación. O les digo una cosa, este, no es mucha ayuda poner columnas rectangulares. Tiene que ser cuando estemos en valores bastante cercanos porque no produce brincos grandes. Y eso lo vamos a ver cuando veamos los resultados. En el caso concreto, el elemento rigidizador por excelencia va a ser el muro. Entonces nosotros podemos empezar a poner muros de espesores pequeños, 5, 10 centímetros, en una longitud de 1 metro, medio metro, dependiendo del análisis. Nosotros podemos obtener muy buenos comportamientos, incluyendo muros cortantes en la edificación. Eso es parte, y ojo, y para tomar esa decisión, usted tiene que saber el análisis modal. Y por lo menos en la parte metálica, ¿cuándo poner cruces o cuándo no ponerlas? Bueno, usted hará su análisis modal y basado en el análisis modal usted dirá, necesita cruces. Si la necesita, le falta mucha, tendremos que poner dos. Si falta poca, tenemos que poner acá. ¿En qué zonas las vamos a poner? ¿Cómo es la deformación en ese sitio para ver cómo debemos evaluarlo? ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto para irnos entonces a los valores. Nosotros como ingenieros funcionamos con valores. ¿Sí? Fíjense. Acá, cuando nosotros vemos deformaciones, aquí es un pórtico, tiene la forma de un pórtico torcido, se lo puedo marcar acá. Y agarra. Las deformaciones, fíjense, las deformaciones que se obtienen después de la corrida, aquí está el pórtico, se abre esta ventana, nosotros podemos evaluar para casos individuales, como está el caso de carga muerta, carga sobrecarga permanente y carga variable, por combinación o por modo de vibración. ¿Ven? En nuestro caso vamos a generar un modo de vibración y fíjense que acá me aparecerá modo 1. Yo le doy flechita hacia arriba y puedo ir modo 2, modo 5, modo 6. Es el máximo de modo 12, que es lo primero que es el primer, o sea, los 12 modos de vibración, los primeros básicos que él va a tener. Entonces yo le voy a decir aplicar. Cuando yo aplique, la estructura va a obtener una deformación, va a cambiar la posición en la que está. Ok, ahí tienen una deformación. Voy a abrir una ventana adicional donde
voy a visualizar la, la planta del último nivel de entrepiso. Voy a desconectar el sonido para que no esté fastidiando, ¿no? Entonces, fíjense, en ambos estoy visualizando el periodo número 1. Fíjense, nosotros tenemos aquí, estamos en presencia, dos ventanas. Estas dos ventanas, fíjense que están en el análisis modal y habla del modo 1, que tiene un valor de, vamos a poner aquí modo 1, un valor de periodo t igual a 1.068. Ok, faltaría ver cuál es el porcentaje de masa que participa allí para saber si este es un periodo fundamental. Ahora, fíjense acá, aquí está la deformación. Vamos a darnos cuenta que la deformación viene claramente en una de las distancias, en este caso sería y. Entonces, este modo 1 lo más seguro es que sea un desplazamiento, un modo traslacional. Y ahora, esto nosotros lo podemos ver usando las animaciones. Aquí dice Start Animación y vamos a empezar a ver cómo empieza a ocurrir movimiento en esa ventana. Podemos hacer clic sobre la otra ventana y ver también el movimiento que va a tener. No sé si el internet les permita ver el movimiento, pero de todas formas, como esto está siendo grabado, ustedes van a ver cómo se mueve. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros podemos visualizar, y si nos vamos al eje de referencia, ver que el movimiento que está ocurriendo en la edificación es netamente en una de las direcciones, en la dirección UY. No hay otra dirección. Entonces ese periodo de 1.08, voy a anotarlo aquí, modo 1, y que el valor es igual a 1.068, ocurre nada más en la dirección UY. Fíjense que eso simplemente es algo que estoy percibiendo. Todavía no sé si ese es el modo que vamos a evaluar. Si yo me paro otra vez en el modo tridimensional y abajo donde decía la parte inferior derecha, esta animación, hay unas flechitas que indican derecha e izquierda, unas dobles flechas que voy a dibujar acá, esta que está acá, una que está así y otra que está así. Eso nos va a permitir a nosotros de ir atrás o adelante en los modos de vibración. Estos iconos, sin tener que meternos nuevamente en la ventana de deformación. Por ejemplo, avanzar en el modo 2, el modo 3, el modo 4 y así sucesivamente. Si queremos regresar a los modos anteriores, estamos en el modo 8, ahora vamos para el modo 7, 6, así, puedo ir haciéndolo a través de estos puntos. Ahí tienen marcados los dos botones, izquierdo y derecho, para ir moviéndonos hacia adelante o hacia atrás en los análisis. Fíjense, ahí ya yo cambié el periodo de vibración 2. Voy al periodo de vibración, ahora voy a pararme en planta y le digo que avanza al periodo 2. Entonces, fíjense que allí voy a poder ver, ahí se puede percibir que el desplazamiento de este punto fue en esta dirección, en X. Y aquí también se puede apreciar que en esta dirección es que se mueve la estructura, en la dirección UX. ¿Ven? Se ve en planta y se ve en 3D. Ahora, ese desplazamiento, voy a anotar aquí, tomar nota aquí en un papel acá. El modo 2 tiene un periodo de 1.019 y por la simple inspección que estoy viendo será en la dirección un periodo traslacional en UX. Entonces ahora, yo puedo seguir evaluando todas las formas modales que me están dando, ir viendo qué valores obtener. Fíjense que si yo le vamos a dar una animación acá del periodo 3 en 3D y en planta,
El periodo 3 está dándome un valor, el modo 3 tiene un periodo de 0.885 y es claramente un modo rotacional. Ahí se van a poder dar cuenta que gira en base a su eje, que va a coincidir con el centro de rigidez y el centro de inercia de la edificación. Y eso es lo que permite que haya un movimiento en esa posición. Yo sé que el internet no les permite ver el movimiento, pero esto se puede ver fácilmente cuando tengan el video. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso es simplemente una visualización de resultados. Estoy tomando nota de algunos valores por si acaso. Ahora, ¿cómo hago yo mi análisis modal? ¿Sí? Yo le voy a decir al software en la ventana de display que me muestre las tablas. Yo quiero ver las tablas de resultados del análisis modal. Esa tabla, ¿qué es lo que voy a buscar ver? Participación de masa y periodos de vibración. Nosotros hemos dicho que nuestra estructura es de aproximadamente 7 pisos. Si vamos a ver el número patrón, el periodo patrón sería aproximadamente 0,70. Ese es el número que debemos tener como medida para poder ver si nuestra estructura va a ser flexible o va a ser muy rígida. Digo show table, mostrar tablas. Se desplegará una ventana que tienen árboles. Yo los llamo árboles porque son como unos ramales con unos símbolos más que yo voy a ir desplegando. Y vamos a ver acá, hasta incluir participación de masa. Fíjense, ese árbol, nosotros comenzamos, fíjense que hay unos símbolos más al lado de la palabra. Cada vez que ustedes le den un símbolo más, significa que va a desplegar unas ramas de resultado. Por ejemplo, fíjense que para nosotros, primero abrimos la ventana de análisis, después abrimos la parte de resultados y después abrimos modal resultados, participación de masa. Esa es la que queremos revisar. ¿Eh? Esto nos va a permitir a nosotros saber si nuestro análisis es completo, si podemos decir algo con respecto a él o no. ¿Sí? Esa tabla evidentemente es la tabla que van a poner en las memorias de cálculo. Esa es una de las tablas más utilizadas para nosotros. Entonces, al yo decir OK acá, se desplegará la ventana con la tabla que yo quiero. Eso va a aparecer en la parte inferior. Voy a subir un poquito más para poder ver todos los resultados a la misma vez. OK. Y está listo. Bueno, fíjense. ¿Qué es lo primero que dijimos que tenemos que revisar? Vamos a ver aquí. La participación de la audiencia. ¿Qué fue lo primero que dijimos que debemos revisar del análisis modal? ¿No se acuerdan? Lo primero que debemos verificar del análisis modal. La masa, dice José Gregorio, exactamente. ¿Qué pasa con esa masa? ¿Qué tenemos que verificar de la masa? Que esta masa participe en el movimiento más del 90% o igual al 90% de la masa de la edificación participe en el movimiento. Eso es lo que tenemos que verificar primero. ¿Cómo hacemos esta verificación? Si se habrán dado cuenta, voy a abrir un poquito más esta ventana hacia la izquierda para tener toda la tabla completa. Fíjense que en esa tabla hay unos componentes que dicen sum X, sum Y, sum Z, UZ, sum RX, sum RY y sum RZ. Esos sum significan sumatoria. Sumatoria de participaciones de masa en UX
sumatorios de participación de masa en UY, sumatorios de participación de masa en UZ, sumatorios de participación en RX, sumatorios de participación en RY y sumatorios de participación en RZ. Esas son, allí se las estoy marcando. Esos elementos que están acá, si ustedes ven UX0, X1, UX0, porque no estoy sumando nada. Después cuando digo 78,48, se suma con 78,48. Y así se le suma 0, 0, 0. Ah, después tengo que sumarle 0,1, 10, 0, 11, 0,9. Entonces pasa a 89,57. Entonces él va a ir sumando todo lo que hay en un X, en un Y, en un Z, en RX, RY, RZ. Debemos verificar que el último número de esa columna, este número, en sumatoria Z no entra en el cálculo porque no tenemos componentes verticales. Y fíjense, tenemos RX y RY. Estos son movimientos que normalmente no se van a generar en una edificación. Entonces tenemos que estar bastante atentos a los UX, UY y a las UZ. Entonces, la gran pregunta, el análisis que vamos a estar haciendo de esta edificación es válido. Entonces la respuesta será sí, porque uno es 96, dice 0,967, eso lo multiplica usted por 100 y tendrá 97% de participación de masa, 96,7. En el otro tengo 96,6 y en el otro tengo 96,69%. Entonces, ¿es mayor que el 90%? Sí. Si es mayor que el 90%, nuestro análisis es válido. Ahora fíjense que hay valores que debemos estar bastante atentos. Por ejemplo, fíjense este, 96,7, 96,6 y 96,69. Lo voy a escribir aquí. 96,7 UX. Suma UX, vamos a ponerlo acá. Después vamos a tener 96,6. Ahora, ¿es casualidad que esos valores estén cercanos? Oye, y 96,69 en sumatoria de RZ. Ahora, esos valores deben ser parecidos. Esa es la gran pregunta. Esos valores que están aquí deben ser parecidos. En este caso, sí. Precisamente la estructura es totalmente simétrica. Deberíamos tener participaciones de masas parecidas. Sí, no más que iguales, ¿no? Ahora, ya identificamos nuestro análisis. Nuestro análisis nos cumple la primera. Todas son mayores o iguales al 90%. Nuestro análisis es válido. Seguimos. Lo otro que tenemos que hacer son ¿qué cosa? Los periodos fundamentales. Los periodos fundamentales se hacen revisando las filas de UX, UY y UZ de manera independiente. Aquí tengo UX, UY, UZ también está descartada en el análisis porque no tenemos componentes verticales en la edificación. Y eso hace que también los RX y los RY queden totalmente descartados. Entonces fíjense, voy a UX. UX el primer modo 0, el segundo modo 78,48, después 0, 0, 0,11, 69, 0,5, 0,1. Entonces el más grande sería 0,78,48. Por 100 sería 78,48%. Vamos con el UY. El primero es 78,49, todos los demás son inferiores a él. Entonces este valor que está acá es un periodo fundamental. Me voy con el RZ. RZ es tercer modo 78,66 y los demás son inferiores. Entonces tengo ya identificado el tercer modo de vibración. T1, vamos a hablar, el modo 1
¿qué puedo llegar a decir de él? Que tiene un periodo de 1.068 y que él es plenamente traslacional en Y. Ujú. Después, el modo 2 es traslacional en X, tiene un periodo de T1.019 y es UX. Y el modo 3 es un valor de periodo 0.885 y es rotacional en Z. ¿Ven? Hemos identificado los tres periodos fundamentales del análisis. Y bueno, por aquí me preguntan cómo hago yo cuando ya que no me dé el 90%. Ya les voy a decir eso, Omar. Lo que pasa es que tengo que salirme del análisis para poder explicarles eso. Por eso se lo explico ya al final. Lo importante ahorita es verificar que el informe sea válido, ya lo hicimos, y después identificar el periodo fundamental. ¿Ven? ¿Estamos claros? ¿Cuál era el tercer paso que teníamos que hacer? Vamos a ver, ¿se escuchan sugerencias por ahí? ¿Cómo que no salen los modos? No entendí eso. Repito. Desde aquí están los periodos. Ahora, yo tengo que verificar columna por columna. La UX, la UY, la UZ no la reviso porque siempre me va a dar 0 porque no tengo componentes verticales. Y me voy hasta RZ. Aquí está RZ, UY y UX. Entonces, eso debo revisarlo manualmente. O sea, por simple inspección. Va a buscar el número más grande que haya en toda la columna. En este caso, fíjense que en la dirección UX la más grande es de 07848. Que cuando usted esto multiplique por 100, le va a 78.48% de participación de masa en el modo 2, que es el que está aquí, modo 2. Acá. Eso hace que el modo 2, entonces fíjense, voy ahora con UY. Con UY empiezo también a verificar fila por fila todos los elementos de la columna. UY. Entonces fíjense que el valor más grande es de 78,49. Verifico. En UX busco la fila más grande, el valor que esté en esa columna, cuál es el mayor participación. Primero 78,48, eso hace que sea el modo 2. Después vengo para el modo UY. Veo para UY y veo cuál tiene mayor participación de masa. En este caso es el primero. Y me muevo para acá y es el modo 1. 78,49. Lo comparé, ¿quién comparé este? Con este, con este, con este, con este, con este, todos los que están en niveles inferiores. Y fíjense que es el valor más grande. Y ese valor más grande es el que hace que se sea fundamental. Después me voy con el RZ. El primero es 0, el primero es 0. Pero el segundo es 0,78,66. Y verifico los demás, están valores inferiores a ese número. ¿Qué quiere decir? Que el fundamental sería el modo 3. Me voy para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y pácata. Aquí consigo, que es el valor de 0,885, que es este que acabo de colocar acá. Después consigo 1,09, que es este que está acá, 1,19 y 1,068. Bien. De la tabla tengo que buscar los que tengan mayor participación de masa. Eso hace que esos sean fundamentales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora, fíjense algo. Después que
usted ya verificó que el análisis es válido, que los modos de vibración fundamentales ya los identificó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál sería nuestro tercer paso? ¿A alguien se le ocurre? Calcular el periodo patrón. Hemos dicho que son 7 pisos, número de pisos entre 10. El periodo patrón debería estar cercano a los 0,70 segundos. Periodo patrón. Periodo patrón. Vamos a poner aquí. O el periodo de referencia. ¿Eh? ¿Para qué nosotros necesitamos el periodo patrón? Para ahora este periodo evaluar los periodos que tenemos y emitir algún tipo de respuesta. Por ejemplo, el modo 1 comparado con el periodo patrón, nuestra estructura sería flexible o rígida. Rígida. Ok, vamos a dejar esta pregunta aquí para ustedes. Si usted compara los valores obtenidos en los periodos fundamentales con el periodo patrón, la estructura sería flexible o rígida, por lo menos en la dirección UY. Ya vamos a dar medio una respuesta. Ricardo también. Hernán también. Esto es importante, que estemos participando para que estar pendiente de que toda la gente está al tanto. La pregunta sigue siendo esa. Si nosotros comparamos nuestro periodo patrón con los periodos fundamentales que tenemos, ¿cómo es nuestra estructura? ¿Es flexible o es rígida? Repito, la pregunta es si nosotros estamos comparando el periodo patrón con los periodos fundamentales que estamos teniendo en la estructura, UX, UY, U2, Z, URZ, que tenemos 1, 2 y 3. Ahora, esos valores que están allí hacen que la estructura sea flexible o rígida. Fíjense, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es un periodo? Un periodo es, imagínense que nosotros tenemos siempre un ejemplo que lo conocemos desde primaria, que es el del péndulo. Este péndulo que está acá. Nosotros decimos que cuando aplicamos una fuerza, él llegaría hasta un sitio, él se va a regresar y luego va a llegar al sitio original. Ese movimiento que él hizo fue, regresó, llegó hasta el otro extremo y quedó en el punto, es lo que conocemos como un periodo. En ese caso en ese punto fue donde él cumplió un movimiento, un desplazamiento. En edificaciones es lo mismo, pero al revés. En este caso vemos cuando la edificación se desplazó, cuando regresó y cuando volvió a estar en su estado original. Y eso también lo llamamos un periodo. Ahora, mientras más largos sean los periodos, quiere decir que más flexible fue la edificación, porque tuvo mucho más tiempo de responder o de desplazarse en una dirección que en la otra. Por eso nosotros siempre tenemos, vamos a decir, unos edificios patrones. Edificios de gran altura tendrán periodos mayores. ¿Por qué? Porque igual que la cuerda, igual que el péndulo, mientras más larga fuera la cuerda, mayor era el desplazamiento que teníamos que tener para el mismo ángulo. Mayor iba a ser el tiempo de duración.
Ahora, cuando los edificios son mucho más pequeños, los periodos son más cortos, por la misma altura. Entonces, basados en esto, nosotros sacamos esta relación de acuerdo al periodo patrón. Ahora, estos periodos mayores, menores, dependiendo de estructuras intermedias, todos van a tener un periodo distinto a medida que varíe la altura. Entonces, si tengo periodos distintos, y este es mi periodo patrón, ya nosotros dijimos que nuestra estructura va a ser el número de pisos entre 10. Entonces ahora, si yo tengo una estructura de 7 pisos, tengo 0,7 segundos. Es el tiempo que duró en ir y venir y quedar en su estado original. Ahora, la pregunta era si yo estoy comparando este valor de 0,70 con respecto a UY, con respecto al modo UX, que es el modo 2, y RZ, vamos a irnos nada más con el primer modo, modo 1. Entonces la estructura sería rígida o sería flexible comparada con este valor, 0,70. Muchos ya respondieron que es flexible. Y esto es porque este valor 1,08 es mucho mayor a 0,70. Esta estructura, aquí me dice, está entre un 26 y un 52% de flexibilidad mayor. Sí, es mucho más grande. Veámoslo de esta manera. Si nuestro periodo fuera 1,068, si esto usted lo multiplica por 10, se va al caso inverso, es como que si tuviera un edificio de 10 pisos. Entonces, ¿qué pasa? No, un edificio de 10 pisos no se puede, un edificio de 7 pisos no puede tener la misma flexibilidad que puede tener un edificio de 10. Y allí es donde radica la ciencia de este análisis, en el que usted puede identificar a ciencia cierta cómo es el comportamiento de la edificación. En este caso tenemos una estructura que es muy flexible. El valor está entre 1,068 y 1,019, comparado con el 0,70 que es patrón. Evidentemente estamos en presencia de una estructura con un grado de flexibilidad mayor a la que debería tener. ¿Eso es por qué? Porque nuestras columnas de 0,40, 0,35 y 0,30 no están brindando la suficiente rigidez para evitar la deformación. Recuerden que nuestras columnas son estas cuerditas, que son las que están evitando que él se mueva más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Entonces fíjense que allí sucede un fenómeno. El fenómeno es que, por ejemplo, yo puedo darle calcular y diseñar la edificación ahorita. Y lo más seguro que me diga que va a estar en capacidad. O sea que las columnas de 30 por 30 con el acero que yo le puse, las columnas de 35 por 35 con las que yo le puse, las de 40 por 40 que yo le puse, me van a dar que están bien. Entonces allí es donde nosotros nos vamos a separar y desligar de todas aquellas personas que seguro lo han escuchado, que trabajan con estos software, que dice que si está en verde está bien, que si está en azul está bien, si está en rojo está malo. Se guían por los colores. Bueno, les digo, esta estructura puede estar en verde, puede estar en azul y puede estar mala. ¿Por qué va a estar mala? Porque usted está permitiendo deformaciones excesivas. Entonces ya no se tiene que guiar nada más por la gama de colores que le están dando allí. La mayoría de las personas que dicen eso son personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo trabaja el software y creen que porque lo vieron en YouTube está bien. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Por eso no nos podemos dar guiar y hacer directamente el diseño, porque el diseño nos puede decir que está bien. ¿Y qué es lo que vamos a obtener acá? Agrietamiento. Grande, bastante. 1,08 es bastante flexible. En el momento de un evento sísmico, vamos a tener tabiquería agrietada. Ah, perfecto. Si es una oficina no me importa tanto. Si es una casa no me importaría tanto porque es una pared que se agrietaría y bueno, en algún momento después que pase todo el desastre sísmico se reparará. Pero ¿y si es un cuerpo de bomberos? ¿Y si es una clínica? ¿Si es un hospital? ¿Si es una iglesia? ¿Un museo? Eso no puede agrietarse bajo ninguna circunstancia. El museo. ¿Por qué el museo? El museo tiene piezas de gran valor allí para la humanidad. Eso no se puede dañar bajo ninguna circunstancia. Imagínense que se agrietara una planta nuclear, una planta hidroeléctrica, un puente, una línea vital, lo que llamamos una línea vital.
toda aquella vialidad de elementos estructurales que conformen las líneas vitales de una ciudad. Las líneas vitales son aquellas que no tienen que fallar bajo ninguna circunstancia, porque mediante esas líneas vitales son las que se transmiten información, se transmite ayuda, se transmite transporte a la hora de un sismo. Si una ciudad queda totalmente aislada porque el puente que da acceso a ella se cae, no pueden hacer nada. ¿Sí? Estamos en eso, estamos claros, ¿no? Ahora fíjense algo de estos periodos, 1068 y 1019. Entonces aquí nosotros tendríamos que vernos en la obligación de rigidizar la estructura. Ahora, ¿en qué dirección debería yo rigidizar esa estructura? ¿Sí lo ven? En UX, en UY me dice 1068 y en UX 1019. En RZ es que estoy más cerca, 8885. Pero es que el RZ en estructura simétrica no es el que me va a fregar. Entonces fíjense, como yo estoy viendo que tengo que rigidizar, aquí es la gran pregunta. ¿Rigidizaría en una o en dos direcciones? Por aquí como me dijeron que hago las preguntas para saber si están despiertos. Bueno, casi, casi. Hernán me dice que en dos direcciones. Hay gente que acá, que otras personas en dos. Ricardo también opina lo mismo. Y fíjense, esa es la respuesta más acertada, por la simetría. Hay que rigidizar en ambas direcciones. Este ejercicio está pensado simétricamente para que ustedes puedan llegar a estas conclusiones. Si la estructura en planta es asimétrica, por ejemplo el caso de una estructura totalmente rectangular, evidentemente tendré rigideces diferentes y los periodos en UX me van a ser diferentes a los de UY. Entonces fíjense que aquí ya ustedes empezaron a analizar ese punto de vista. Ojo, si tengo que el modo 1 es 1068 en UY y me da 1019 en UX, evidentemente tengo que poner rigidez, agregar rigidez en las dos direcciones y por igual. Entonces, por ejemplo, a veces yo he visto muchas estructuras, sobre todo en acero, que ponen cruces de San Andrés en una sola dirección. Se puede poner en una sola dirección, siempre y cuando la planta de la edificación sea simétrica. Pero hay veces que las he visto simétricas con cruces en una sola dirección. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Echándolas. Yo digo que es echándolas. Agarran un plano, este es el plano de arquitectura, agarran un poco de palillos y lo echan así, y donde caigan los palillos cruzados, ahí le ponen la cruz. Son cosas totalmente absurdas. Así como también he visto estructuras que tienen las cruces de San Andrés. Y lo digo en las cruces de San Andrés porque la estructura metálica, por excelencia, siempre le colocan eso. Y siempre se la quieren poner en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? He visto estructuras de forma asimétrica que necesitan rigidez en una de las direcciones y se la ponen en la zona donde ya es más rígido. Porque le pareció que ahí debían haber sido. ¿Por qué? Esto es una persona que no sabe utilizar esta herramienta, no sabe lo que es un análisis modal, y al no saber lo que es un análisis modal no puede llegar a estas conclusiones válidas. No puede llegar a ninguna conclusión. Dice, mire, sí, la estructura se movía mucho en esa dirección. Se deja llevar por la visualización. Y esa visualización que está allí está exagerada. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué es lo adecuado? Después que usted haya hecho una corrida, ya llegó, revisó todos estos modelos, dice, ojo, tengo una estructura acá muy flexible, debo rigidizarla, entonces usted llegará, desbloqueará el modelo, le quita el candado y de esa manera usted vendrá, hará los cambios necesarios que necesite la edificación y volverá a correr el modelo y volverá a hacer el análisis modal. Cada vez que usted altere el modelo matemático, agregándole o quitándole, usted tiene que hacer de nuevo el análisis modal. Tiene que volver a revisar. Tiene que volver a revisar la participación de la masa. Tienen que volver a hallar el periodo fundamental. Tienen que volver a hacer la comparación y volver a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cambien algún tipo de elemento,
Ahora, por favor, es algo que no cambien vigas. Las vigas y los nervios no tienen influencia en este análisis. Recuerde que son las columnas las que están en capacidad de resistir las deformaciones laterales, no las vigas. Si usted le agrega vigas, que pensando que va a rigidizar la losa, pero le va a agregar más masa y entonces las deformaciones van a ser mayores. Las columnas son las que están jugando un papel fundamental acá. Ahora, ese valor de 1.0019, no sé cuánto es que dio al final, aquí lo tengo anotado, 1.068 y 1.019. Ojo, no son susceptibles a un cambio, por ejemplo, que para que yo lo tumbe a 0.80, les puedo asegurar que con una columna no va a ser. Entonces la gente dice, bueno, empiezo a hacer columnas más grandes. Más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Voy a hacerlas de 0.40, las voy a hacer de 0.60 y las voy a poner 0.60 en todos los niveles. Evidentemente, tarde o temprano usted resolverá el problema de rigidez, pero tendrá una monstruosidad de columna que le agregó masa a la edificación, que va a ser muy costosa, nadie se la va a querer construir y le van a y hasta ese momento conseguirá trabajo porque usted va a ser un ingeniero muy caro, un análisis muy caro. Por eso es que ahora nosotros, y parte de la especialización está enfocada en una parte de utilización de estructuras mixtas, o sea, agarrar columnas e incluir muros en algunas partes para que nosotros podamos ganar en rigidez. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Para las personas que me estuvieron preguntando que cómo hacía yo entonces cuando los modos de vibración fueran muy grandes. O sea, los modos de vibración no fueran grandes, sino cuando necesitara más modos de vibración. Fíjense que cuando yo me meto en el menú definir, hay una ventana que dice Modal Case. Esa ventana de Modal Case es donde vamos a generar, ahí la tienen en pantalla, el Modal Case. Voy a dar clic sobre ello. Se va a desplegar una ventana adicional que le voy a decir modificar. Se me desplegará otra ventana. Y es allí donde yo puedo alterar o aumentar, disminuir, dependiendo de lo que yo quiera, los modos de vibración de la edificación. Voy a ver aquí que se les active. Caso modal. De aquí le digo modificar. Y de aquí este modificar me sale esta otra ventana. Modal cases. Data. Los datos del análisis modal. Y aquí está el número de modos. Máximo de modos. Aquí yo puedo agregar que este número sea 12 o sea más que 12. Va a ser 100, 200, 300, 50, 20, dependiendo del número que usted requiera del análisis modal. Si el análisis modal no nos hubiese dado a la primera, que cuando veamos el 90% de participación de masa en UX, en el zoom UX, en el zoom UY y en el zoom RZ, y no llegamos al 90%, me tengo que salir, desbloquear, agregar más modos de vibración. ¿Cuántos? Usted irá tanteando. De 12 yo normalmente salto a 30. Verifico 30, varió mucho, varió poquito. Me falta, es suficiente. Salto a 50. Y después de 50 veo, todavía me falta. Tengo que llegar a 90 y tengo 85. No empieza a 91, a agregar 51, 52, 53. No, de 50 sáltese a 100 o a 70. Pero es lo que le quiere decir, un número totalmente abstracto ahí, arbitrario, no es una relación lineal, ni cuadrática, ni nada. O sea, una relación que va a depender de la estructura que tenga y le va a tocar ir chequeando y tanteando cuántos modos de vibración necesita. Yo tenía estructuras en que necesitaba hasta 400 modos de vibración para poder llegar a eso. ¿Qué estructuras son? Bueno, son estructuras totalmente asimétricas, son estructuras raras, que tienen cosas en muchos lados, que estructuras que se le llega a otra estructura a ella. Por ejemplo, una estructura conectada a otras a través de un pequeño puentecito. Ese tipo de cosas dan esos valores. Modos de vibración bastante grandes. Ojo, eso no altera nada. Igual tendrá que después cumplió con la masa. Ok, ahora vamos a ver cuál es el periodo fundamental. Siguen siendo los tres periodos fundamentales.
En el caso de que sean estructuras conectadas, debería estar evaluando el periodo individualmente. O sea que así como así debería, si hace el modelo en conjunto, debería hacerlo por separado también, para que sepa después cuánto debería moverse por separada la edificación y pueda tener un valor patrón mucho mejor de lo que debería esperar. Entonces, fíjense que el análisis modal no es un análisis que se ve en pregrado. Este análisis, yo no sé las personas del exterior, este, amigo, bueno, Juan sí sé yo que me había comentado ya que eso no lo veían en pregrado. Las personas de Ecuador, el ingeniero Ángel, no sé si vio eso allá en su universidad. Esta parte dinámica normalmente no lo va a, este, no se ve en pregrado, se ve a nivel de posgrado, se hace este tipo de análisis y esto va a permitir que usted utilice de una manera mucho más adecuada, va a ser mejor ingeniero en el diseño, porque si usted sabe lo que está haciendo, es una cosa muy diferente. Aquí me dicen, la arquitectura del edificio definirá si es simétrico o asimétrica, me imagino. Yo tengo un punto de vista con respecto a la simetría. La rigidez, sobre todo. Las estructuras van a tener dos tipos de rigideces. Una rigidez que es la portada en planta, que evidentemente el culpable es el arquitecto, que es el que diseñó la planta de la edificación, es el que decide cómo es, cómo qué forma tiene. Y después está la rigidez aportada por los elementos individuales. Es más, yo creo que eso ya lo hemos comentado, que es la forma en la que están dispuestas las columnas, de qué forma son, cuadradas, rectangulares, y eso es culpa del ingeniero. Ahora, siempre nosotros, como ingenieros, cuando nos entregan una arquitectura, nosotros verificamos esa arquitectura y decimos, mire, esta broma me va a dar un problema de rigidez por aquí, vamos a dividir este edificio en dos partes, esos edificios en H, esos edificios en L, esos edificios que son muy esbeltos, que quiere decir que la relación ancho-largo es bastante grande. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Separamos dos estructuras independientes, ponemos doble columna y tomamos en consideración esas medidas. El arquitecto nos odia por eso, así de sencillo. Porque ay, yo tenía una columna aquí proyectada, pero ahora tengo dos columnas, entonces ¿cómo las oculto en una pared? No sé. Y ahí es cuando uno responde, mire, amigo, es preferible que se le vea eso a que se le caiga. Entonces, entra ahí, como dice un amigo, ya uno lo embroma más, ¿no? Aquí me dice, apenas cambiaron el pensum y agregaron diseño sin resistencia en el 10º semestre. Bueno, Omar, por lo menos están tratando de incorporar el diseño sismorresistente del 10º semestre. De paso, valga la propaganda, hay uno de nuestros videos que habla de diseño sismorresistente bastante, una sesión abierta gratis, estar en nuestra página web www.ingeniería.com. Allí hay un video sobre la parte de diseño sismorresistente y toda esta parte de análisis modales que también lo pueden ahí verificar para informaciones adicionales a este video, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, vamos a dejar la clase de hoy hasta este momento. No sé si tenemos alguna pregunta para, con respecto a este tema, sino para dar finalizada la clase. Como no tenemos más preguntas, vamos a parar la clase del día de hoy. Hasta mañana.